RER. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida vamos a hablar con uno de los responsables del Instituto Tecnológico de Galicia, que ha ganado un concurso internacional de NAIRE, el gestor de los aeropuertos. Vamos a ver cómo se puede aplicar la inteligencia artificial para mejorar la localización de los aviones en el aire. Pero antes echamos un vistazo a lo que está pasando ahí fuera, y lo primero tiene que ver con la economía. El presidente de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, ha hecho esta mañana balance de la situación económica de la matriz de Estrella Galicia y ha esbozado también planes de futuro. La empresa ha reducido sus beneficios por la subida de los costes. Radio Coruña, Pablo Díaz Bouza, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Marcos. Y esta era la filosofía con la que explicaba esos resultados. Que no hemos repercutido, no hemos querido repercutir esa subida brutal de costes que hemos tenido, pues ha bajado casi un 12%, un 11,56%. Este año pues no tocaba, y como no tocaba, la consecuencia de cuando no toca, pues no toca. Cuando no toca, Ignacio Rivera ha cuantificado la caída de los beneficios en un 11,56%, pasando de 95 millones de euros en 2021 a 84 millones en 2022. Este desplome, ha explicado, se debe fundamentalmente al aumento de los costes, que estima en un 50% más, y a no haber derivado esa subida en los consumidores o tampoco en los empleados. No hemos querido ni hemos podido subir los precios, ha remarcado el presidente de la compañía. La facturación, eso sí, continúa en 2 dígitos, un 18,6% más, hasta los 724 millones, y el esfuerzo inversor, esos 453 millones para construir lo antes posible, ha dicho, la fábrica de Moras, que tiene que estar abierta el año que viene. Se pospone, por cierto, la apertura de la de Brasil. Estaba prevista también para este próximo año, para centrar los esfuerzos en la fundamental, en la principal, la que nos suministra Estrella Galicia, que es la fábrica de Moras. La economía y la política. En Ferrol, el nuevo alcalde, Rey Varela, ha metido prisa a la empresa que realiza las obras de la calle de la Iglesia. Los trabajos tendrían que estar terminados en abril de 2024, pero el gobierno municipal quiere ahora que estén finalizados antes de que termine este año. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días, Marcos. Efectivamente, un anuncio desde el nuevo gobierno local que se produce cuando precisamente en la jornada de este martes estaba prevista la reapertura del tramo de la calle de la Iglesia en el mercado de A Magdalena. Avanzan las obras tanto en las inmediaciones de la Concatedral de San Julián como del Cantón de Molins, pero el alcalde José Manuel Rey Varela ya confirmó en las últimas horas que el plazo de ejecución de 18 meses apunta a que tendría que finalizar la obra este mismo año y no en abril del año próximo, como indica la compañía adjudicataria. La edil de Urbanismo, Blanca García Olivares, según avanzó el regidor, va a hablar tranquila pero seriamente con los responsables de la obra. Y de la cultura, cuenta atrás para el Fisterra Blues Experience. Ha sido presentado esta mañana en el Museo da Pesca, festival musical, pero que también va a llenar Fisterra de todo tipo de actividades durante el fin de semana. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Bos día. Pois sí, esta mañá foi presentado o Fisterra Blues Experience, que se vai celebrar dende o próximo venres, día 30, ao domingo 2 de xullo. Un festival que pretende ir máis aló da música, superar a etiqueta do blues para dar cabida a todo tipo de propostas musicais. Así o recoñecía Víctor Bello, promotor e director de Nordesía Producións, que definía o festival como un punto de encontro de diferentes culturas, diferentes estilos como rock, blues ou soul. Durante esta fin de semana, poesía, música e arte en xeral tomarán as rúas fisterráns no que será a 7ª edición do Fisterra Blues Experience. Marcos Cole, Adrián Costa, La Perra Blanco, Suso Souto ou o estadounidense Luke Wilson King serán algúns dos artistas que poderán verse neste festival. Decíamos al inicio del programa que el Instituto Tecnológico de Galicia ha ganado un concurso internacional de NAIRE. NAIRE es el gestor de los aeropuertos en España. Un concurso internacional en el que se va a trabajar y se va a investigar sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar el control de la localización de los aviones. Esto explicado de forma muy sencilla, nos lo va a explicar mucho mejor Óscar González Represas, que es el director del área TIC de este Instituto Tecnológico de Galicia. Óscar González Represas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y antes de nada, bienvenido y enhorabuena por este reconocimiento, ¿no? Muchas gracias. Así, la verdad es que ha sido un reconocimiento a la labor que llevamos desde el Instituto desde hace años trabajando en estos ámbitos de inteligencia artificial y que nos ha permitido, pues precisamente, pues participar en este reto que ha lanzado NAIRE, ¿no? Como la entidad que gestiona el tráfico aéreo dentro de España, y que es el cuarto operador o la cuarta entidad a nivel mundial en cuanto a lo que es la gestión de volumen de vuelos en todo el mundo, me refiero.
Entonces ha sido un trabajo quizás que viene atesorado por los años anteriores de investigación que hemos realizado y que nos ha permitido pues afrontar este reto pues, en base a dos líneas principales de investigación, ¿no? Una primera línea que se centra en dar fiabilidad a las fuentes de información que alimentan los sistemas que maneja ENAIRE, en lo que es la gestión del tráfico aéreo tripulado, que en el mundillo se conoce como ATM. Esa fiabilidad se puede conseguir desde múltiples formas, o sea, de múltiples formas de múltiples puntos de vista. Sin embargo, casi todas, la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial convencionales permiten llegar hasta un grado de fiabilidad que es suficiente para atender las demandas necesarias en cuanto a seguridad que se necesitan de estas fuentes de las que beben los sistemas que controlan el tráfico aeroportuario, el tráfico en tráfico aéreo, la ocupación en sí mismo de la ocupación aeroportuaria, bueno, una serie de agentes que intervienen en todo el proceso, digamos, de tráfico aéreo y que hablaba antes de esas técnicas convencionales, pues que según la fiabilidad, la línea que aportamos nosotros es una muy centrada en lo que es la contextualización de las fuentes de información que se utilizan. Pensemos en datos del estilo, pues, de datos meteorológicos que se utilizan para gestionar en las pantallas de los controladores cuando hay una tormenta o cuando puede haber un tipo de fenómeno que influya en el tráfico, o bien incluso el propio posicionamiento de las aeronaves, ¿no? Entonces, estas fuentes de información que se alimentan de sensórica que viene ya embebida dentro de las aeronaves o cualquier otro tipo de información que resida pues, en otros sistemas, lo que nosotros planteamos en esa primera línea de investigación es la contextualización en base a la utilización de técnicas de inteligencia artificial basadas en el lenguaje procesado natural. ¿Qué significa esto? Pues básicamente es entender o contextualizar esa información, ese dato, dentro del entorno en el que se va a explotar la información, ¿no? Entonces, esto permite de alguna manera dar más fiabilidad a un sistema y lo que se busca en este caso es la fiabilidad total, ¿vale? Esa es la primera línea de investigación. La segunda línea de investigación, que creo que es también uno de los puntos fuertes de nuestra propuesta, y porque creo que de alguna manera también nos han concedido este reconocimiento, es la supervisión de los procesos de inteligencia artificial que ya operan dentro de este contexto de sistemas de tráfico aéreo. A día de hoy son muchos los sistemas que intervienen en todo este proceso que comentaba antes y algunos de ellos incorporan ya sistemas de inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial que, como todos los modelos, tienen un periodo, digamos, de reentrenamiento que se tiene que realizar de alguna manera periódica, sobre todo cuando afecta a lo que es el rendimiento del resultado que están ofreciendo, ¿no? Entonces, en este caso, el determinar cuándo un modelo deja de ser, su rendimiento deja de ser óptimo me refiero a cuando empieza, digamos, a bajar su rendimiento, ¿vale? Pero que si se mantiene dentro de los límites, obviamente, de seguridad, que son bastante severos en este sentido, pero detectarlo justo en el momento en que se produce, pues es, digamos, algo que a día de hoy pues no se estaba aplicando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es detectar ese fenómeno en el momento en que se produce en los procesos que intervienen ya en estos sistemas. Esto tiene aplicaciones múltiples, no solo en el contexto en el cual estamos ahora mismo trabajando o que empezamos a trabajar, sino también en cualquier otro contexto de inteligencia artificial, de modelos de inteligencia artificial que aplican hoy en día pues, en las empresas, en la administración pública, etcétera, etcétera. En el caso que nos decía al principio de los datos, entiendo que este es un asunto crítico, es decir, un dato erróneo en un sistema de control aéreo puede tener unas consecuencias. Sí, a ver, obviamente estamos hablando de que ENAIRE, como tal, como entidad que gestiona el tráfico aéreo, obviamente tiene sistemas que garantizan la seguridad de todas las operaciones que se realizan en el tráfico aéreo. No por ello que falle un dato significa que se vayan a caer los aviones, ¿no? Pero sí es cierto que lo que se busca en este contexto es buscar la fiabilidad total, el dato 100% fiable. Y eso a veces es complicado porque intervienen múltiples fuentes de información. Hablaba de los sistemas que de alguna manera dan la posición en todo momento de las aeronaves, eso es crítico, obviamente, y en eso
afecta bastante, digamos, la seguridad. Hablamos de temas de tránsito dentro de los propios aeropuertos, el propio tránsito de aviones dentro de la terminal y su movimiento también son sistemas que de alguna manera pues son críticos para poder gestionar, eso que se necesita gestionar con fuentes de información fiables. Y entonces lo que aporta esta línea, este trabajo, digamos, que hemos propuesto y que por el cual nos han reconocido, es dar esa fiabilidad total embebida dentro del contexto. Es decir, dar esa inteligencia, al fin y al cabo, al dato, ¿vale? Aplicado a según qué sistema, según si estamos hablando de controladores aéreos, si estamos hablando de controladores dentro del espacio aeroportuario, de tráfico. Bueno, son múltiples los sistemas que afectan a esa línea. ¿Hay algún país europeo o algún país de nuestro entorno que esté trabajando también en esta línea, que conozcan ustedes? Bueno, este reto es un reto internacional, es decir, no es un reto que de alguna forma abarca pues, una necesidad que tiene NAIRE dentro de un espacio, en este caso nacional, sino que es una problemática. Y cuando digo problemática, es una necesidad, digamos, de fiabilidad total a nivel global, ¿no? Entonces, por ello, NAIRE abrió el reto a los 5 continentes. Y, de hecho, se han recibido propuestas de los 5 continentes, de entidades bastante reconocidas a nivel internacional. Y bueno, pues dentro de este escenario hemos aparecido nosotros con nuestra propuesta y que de alguna forma viene avalada, como decía al principio, de estos años de investigación en estas tecnologías, ¿no? Que hoy en día están muy de moda, ¿no? Pero que realmente pues vienen a desarrollar toda nuestra capacidad de desarrollo y de investigación que con la gente que de alguna manera participa en estos temas y en los foros internacionales en los que nos movemos. Esto, por tanto, para el Instituto Tecnológico de Galicia es un espaldarazo, ¿no?, para su actividad. Efectivamente, una de las actividades que nosotros desarrollamos dentro del instituto, entre muchas otras, es todo lo que tiene que ver con la gestión del tráfico aéreo en el ámbito de drones. Esto es muy equivalente, es decir, estamos hablando de tráfico aéreo tripulado en este caso, y en el contexto dron pues estaríamos hablando de tráfico aéreo no tripulado, pero el sistema es equivalente, es decir, lo que podamos desarrollar y se alimenta de fuentes de información, algunas son las mismas obviamente que las propias del tráfico aéreo tripulado. Entonces esto tiene una vertiente muy de aplicación en este ámbito en el que nosotros nos movemos más o que estamos de alguna forma pues, más posicionados, que es todo el mundo UTM, ¿no? En la otra línea, lo que estamos trabajando es la parte de supervisión de la IA, que es un poco también los temas que hoy en día pues, están más en boga, ¿no? Esa parte de, digamos, de ver o de alguna manera supervisar qué hacen estos modelos, que muchas veces son cajas negras y no sabemos por qué se conceden préstamos, por qué determinan que este cliente nos va a incrementar su pedido, va a incrementar su facturación, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es supervisar estos modelos, no por el trabajo que hagan dentro, sino que lo que ofrezcan esté sujeto, digamos, a ese rendimiento esperado por él. Es como decir que somos la IA que supervisa la IA, ¿no? Óscar González Represas, director del área TIC del Instituto Tecnológico de Galicia. De nuevo, enhorabuena y gracias por estar con nosotros. Muchas aquí gracias esta a mañana. vosotros. Y ahora seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivienda Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por Hoy a Coruña... ...Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza... Muy buenos días, aquí arranca el Hoy por Hoy a Coruña con José Antonio Martínez en el control técnico y con Pablo Díaz Bouza a mi vera. ¿Qué tal? Muy buenas, Teba Chacón. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Claro, claro, ya sé yo por qué. ¿Por qué? ¿Has elegido opción playa o sigues dudando? Bueno,
Es que el tiempo está raro. Está raro. Es que tenemos sol. ¿Tú que tienes todos los trucos? Claro, yo tengo identificados todos los sitios a los que se puede, pero hoy está, bueno, hacia Arteixo a lo mejor, porque he estado en la fábrica de Estrella Galicia. Hemos estado en el Museo Mega porque ha presentado, acabamos de contarlo, los resultados de Estrella Galicia. Y desde el Mega, desde la parte alta del Mega, miras hacia Arteixo. Allí estaba despejado. Hacia allí veíamos mucho más cielo azul, desde luego, que el que podemos ver ahora mismo aquí sobre A Coruña. Era la previsión de Meteo Galicia, que conste, que hoy tendríamos nubes y claros, a lo mejor del estilo de ayer o incluso, bueno, algo menos. Así que esa previsión, por lo menos a esta hora, se va cumpliendo. Esas nubes altas no son nubes cerradas porque dejan pasar el sol. Podría parecer algo de niebla de cara a la tarde, o sea que a lo mejor pues, se cubriría un poquito más. Y se va cumpliendo también en cuanto a las temperaturas, porque 23 grados rondamos a esta hora, 24 era la máxima prevista para el centro urbano de A Coruña, que ya sabemos que en la comarca siempre es pues un poquito más, así que se va cumpliendo esa previsión. Playa, no lo tengo yo del todo claro. Bueno, por lo menos hasta ahora. Es cuestión de ir viéndolo de cara a la tarde. Exacto, bueno, pues y de cara al resto del programa ya nos vamos encontrando tú y yo, ¿te parece? Sí, hombre, que siempre nos encontramos. Venga, y ahora vamos a encontrarnos con la sala de pantallas, vamos a encontrarnos con Marcos Suevos, creo que es, si no recuerdo mal. Hola Marcos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico a estas horas? Tenemos un día prácticamente calcado al de ayer, mucha entrada, no fuerte, pero sí constante durante primera hora de la mañana, se reduce en torno a las 10:30, 11, y desde hace unos minutos vuelve a haber algo más de movilidad con vehículos, pero en ningún caso vemos complicaciones. El entorno de Plaza de Orense, Plaza de Mina y Juan Freire son donde vemos más movimiento, pero como decía, bastante fluido. Y en cuanto a incidencias, accidentes que debamos destacar. Ninguna, hasta este momento ninguna incidencia destacada y ningún accidente registrado para atestados. ¿Y previsiones que nos puedas adelantar? Pues hasta las 3 de la tarde hay un corte de carril en la calle Nicaragua, esto es para la elevación de unas ventanas a la fachada. Tampoco está dando complicaciones hasta este momento, pero bueno, que lo tengan en cuenta los conductores. Pues gracias Marcos, que tengáis buen día por ahí. Igualmente a todos, gracias. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y ahora vamos a echar la vista atrás, 14 años atrás, ni más ni menos, porque un 27 del 6 a las 6:27, la Torre de Hércules fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Radio Coruña desplegaba todas sus posibilidades con programación especial a sus pies y desde allí, después de muchas horas de directo, Marcos San Luis decía esto. Aquí estamos. Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Ven. Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Felicidades a toda Coruña, a toda Galicia. Felicidades al mundo. Nuestra Torre de Hércules ya es patrimonio de todos. Marcos, cuéntanoslo. Lo que ha trascendido del interior de la sala de reuniones del Comité de Patrimonio de la UNESCO es que se acaba de aprobar la candidatura de la Torre de Hércules, que es nuevo monumento Patrimonio de la Humanidad. El grito de la prensa coruñesa no ha podido ser más claro. Sí, era la señal, era el mensaje, era con toda claridad la decisión de la UNESCO que llevamos aguardando más de 24 horas aquí en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la UNESCO. A las 6:27 se lo contaba Radio Coruña, Cadena SER. La Torre de Hércules ha sido declarada por la UNESCO Monumento Patrimonio de la Humanidad. Ana Santorum, directora del Centro de Interpretación de la Torre de Hércules. Buenos días. Hola, buenos días. Perdón, pero luego de oír esto tan emocionante, debo decir que soy directora de la Torre de Hércules. Exacto. Y con tanto orgullo y tanta responsabilidad también, ¿no? Muchísimo. Lo oía y nada, se me conmovía el corazón. Y es que la apertura de ese centro de interpretación vino dada por ser uno de los requerimientos, además de la UNESCO, al incluir la torre en la lista de patrimonio, ¿no? Así que tu llegada tiene todo que ver con aquel 27 de junio. Bueno, efectivamente el centro de interpretación fue uno de los requerimientos de UNESCO y yo comencé aquí junto con el equipo que está actualmente al frente de
de la gestión del monumento a partir de 2012. ¿Qué más cambios Es supuso? precisamente una de las condiciones, además de la creación de un centro de interpretación, era la profesionalización del staff de la torre, Claro, ¿no? del equipo. Eso te iba a preguntar, ¿qué más cambios supuso? Pues la oficialización de alguna manera de aquel staff. Ahora ya nos suena todo como algo muy obvio y muy natural, pero no lo era. Bueno, supone poner a la Torre de Hércules y a la ciudad de A Coruña en un escaparate importantísimo, pero fundamentalmente lo que supone es tomar conciencia tanto a las administraciones como a la ciudadanía que tenemos un monumento que tiene un valor universal excepcional que hay que cuidar y que hay que conservar para que, así como la hemos disfrutado hasta ahora, pues las generaciones futuras también puedan conocer la torre y conocer la historia a través de ella, que además es la historia no solo de la ciudad, es de algún modo también la historia de Europa. Sí, sí, bueno, es que es nuestra historia y hablando de historia, en estos 14 años han cambiado mucho las cosas, demasiado. A bote pronto se me ocurren un par de cosas. La primera, como no, la pandemia, ¿no? Con esa torre majestuosa, vacía de visitantes, presidiendo una ciudad confinada. Pues siempre decimos que la torre ha acompañado a la ciudad en todos los avatares de la historia y efectivamente la pandemia fue uno más, ¿no? El que nos toca más de cerca, pero fue uno más y yo creo que la torre, junto con el consorcio, con los que trabajamos aquí y junto con el ayuntamiento, supieron estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Acompañando a la población en esa situación tan extraordinaria, ¿no? Y afortunadamente hemos podido superar con un precio, está claro, pero que hemos podido superar. En lo que tiene que ver con las cifras, Ana, ¿en qué niveles nos estamos moviendo ahora? Bueno, pues precisamente la pandemia fue un mazazo importante. Pasamos por momentos en que solamente podíamos recibir grupos de 4 personas y eso fue durante bastante tiempo. Nos estamos recuperando y estamos intentando llegar a la media de estos últimos años, desde 2012, que estaba en 120.000 visitantes anuales. Todavía estamos por debajo, pero nos vamos recuperando. Y seguro también gracias en parte mira, hoy por ejemplo tenemos cifras récord de pasajeros llegados al puerto de A Coruña en un solo crucero. Bueno, es que claro, visitar la torre es obligado, ¿no? Sí, y efectivamente hoy es un día de esos en que tenemos visitantes de todas partes del mundo en mayor cantidad. Bueno, aquí a la torre se acercan visitantes de todas partes del mundo todos los días, pero cuando hay crucero se nota especialmente. Y sí, creo que hoy hay una suerte de récord, pero nosotros en la torre no aspiramos a batir récords, aspiramos a dar un buen servicio, a dar a conocer nuestro patrimonio y a dar lo mejor de nosotros, porque la torre además tiene un aforo muy pequeñito y no podemos ponernos esos objetivos de batir récords, ¿no? La torre tenemos que conservar el monumento y conservar el monumento implica también limitar la cantidad de visitantes. Claro. Decía que pese a su antigüedad, la torre también se reinventa, pues visitas nocturnas, exposiciones y la gente que se ocupa también de reinventarla, de promocionarla. Hemos tenido por el programa incluso a parejas cuya pedida de mano fue allí. Es algo que se estila mucho ahora, ¿no? Eso es, no digo que sea muy frecuente, pero se da con cierta frecuencia, sí. Grupos o parejas de novios que se piden la mano en nuestra terraza. ¡Qué alegría! Y en lo que tiene que ver con el futuro, Ana, ¿dónde tenéis las miras puestas desde la torre? Pues en primer lugar tenemos las miras puestas en terminar de recuperarnos, volver a unos niveles aceptables de visitantes, que como digo, estamos en ese camino, y por otra parte contar con un centro de interpretación en algún momento más adecuado a la importancia de la Torre de Hércules. Actualmente el centro de interpretación, que está muy bien, pero es un centro de interpretación que se construyó con carácter no definitivo, sí,
y en algún momento tendremos que tener una instalación que esté más acorde con la importancia de la torre. Porque eso nos permitiría no solamente difundir mejor los contenidos y los valores del monumento, sino también organizar más actividades, porque actualmente estamos muy limitados. Solemos jugar con el medio ambiente y con este entorno maravilloso que tenemos y este paisaje que forma parte también de la torre. La torre es un faro y por lo tanto tiene sentido en medio de un paisaje y nosotros somos conscientes de ello y procuramos romper los límites entre el patrimonio natural y el patrimonio histórico, pero tener unas buenas instalaciones para ampliar el tipo de actividad también es muy importante. Se hablaba de la antigua prisión, ¿le parecería un sitio apropiado? Hombre, a mí personalmente me parece el más apropiado, pero bueno, tiene sus dificultades, todos somos conscientes de ello. Ana Santorum, directora del Centro de Interpretación de la Torre de Hércules, directora de la Torre de Hércules, gracias por estar con nosotros en un día tan especial. Gracias a vosotros, pero antes quería invitaros en nombre de nuestra alcaldesa, de Inés Rey, a una actividad que va a haber el próximo viernes a las 8 de la tarde, teatro clásico al pie de la Torre de Hércules, arriba, al lado de las escaleras. El sorteo de Cásina, de Plauto, por Corzo Producciones. Os esperamos a todos. Gracias, qué pinta, gracias. Un beso grande. Nada, un beso. Adiós. Hasta luego, adiós. Concello de Oleiros. E ata ali marchamos da mao do seu alcalde, Ángel García Seoane, moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Para falar de actualidade, incluso internacional, con ese submarino que iba a ver o Titanic, do que quere falar? Sí, quero falar como cidadano indudablemente, como político, non? É unha vergonza o que vemos, o que acontece no mundo, non? Unhos aventureros que se meten para salir no Guinness, se meten na profundidade do mar, porque os cartos que tiñan non lles daban para quedar na historia, agora xa quedan na historia definitivamente, indudablemente, bueno, o tema é que se moviliza Estados Unidos, a flota de Estados Unidos, a flota de Inglaterra, a flota de Canadá, a flota... E ahora mismo están discutindo con avións, están discutindo a ver quen vai pagar todo eso, unhos gastos multimillonarios, non, en movilizar todo isto. Bueno, pois, en cambio, vemos que aquí, ao lado da nosa costa, non, no Mediterráneo, hai 2 semanas, 3, se foron ao fondo do mar máis de 1000 personas en 2 barcos. E resulta que nadie os busca, nadie mira por eles. Que desgracia, non? Que mundo, en que mundo vivimos? Unha xente que escapaba da fame, das guerras, que estaba perseguida nos seus países, e que escapan a ver un mundo mellor, que se hunden no mar porque os países que permiten salir estes barcos os chantajean e os rouban, non están de acordo cos especuladores da morte, e resulta que non pasa nada. Nestos casos, no caso do submarino, pois millóns e millóns e millóns para mirar por onde estaban. É lamentable este mundo que temos. Da actualidade municipal, alcalde, quería falar das escolas infantís. Sí, bueno, aí atrás sabía que en Oleiros non había plazas para escolas infantís, hai unha lista de espera, neste momento hai solo 6 personas que se quedaron sin plaza no Concello de Oleiros e, por tanto, temos na canteira 102 plazas, 74 na Pardela, 87 nas Galeras e 41 nas Brañas, e quedaron 6 personas do Concello de Oleiros sin plaza de momento, non? Por tanto, decir que as noticias que se dan sempre son alarmistas, son en total 304 plazas, porque nós temos moitas escolas infantiles creadas polo Concello de Oleiros, non? No seu momento, ese é unha noticia que quero dar, que os nenos e nenas teñen cobertas as súas plazas e só hai 6 en lista de espera. Eso das escolas infantís e das melloras en Santa Cruz, alcalde? Bueno, en Santa Cruz, en horario nocturno, toda esta semana, se van a estar asfaltando a Rúa Francisco Comesaña, a Rúa do Saber, a zona dos aparcadoiros de Rafael Diester, a Rúa Eduardo Blanco Amor e Dolores Ibarruri. Por tanto, vai haber problemas para os veciños, pero vamos a facelo de noite, que sepan os veciños que ao mellor se sinten molestos, porque se traballa a maquinaria na súa calle, pero peor é facelo polo día, non? Grazas, alcalde, por avisar. Agora terminamos con festas. Sí, iso é o máis mellor, non? Hai 2 festas este fin de semana en Oleiros, a festa do Rosario en Dorneda,
con sardiñada, pasitos Edes, orquesta acordes, o sábado churrascada, a bandalla e o domingo sesión vermú. En San Pedro de Nós, que levaban anos sin facer o San Pedro, o venres hai churrascada, os españoles, o sábado orquesta Miramar e domingo sesión vermú con Ruiriños. Por tanto, festa rachada nas dúas localidades. É unha pena que coincidan as dúas parroquias, pero bueno, hai xente para todo. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, grazas por estar connosco. Hasta logo, Dios. Concello de Oleiros. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Nos la trae fresquita Fran Hermida. Hola Fran, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, Teba. Con ese nombre propio hoy si llega Alex Bergantiños. Sí, Alex Bergantiños, el gran capitán, yo creo que el estandarte, el emblema, el símbolo que le quedaba al Deportivo de estos últimos años, ¿no? Donde ha habido tanto vaivén de futbolistas y bueno, pues el que había quedado en el Depor, el que era reconocible cada vez que ibas a cualquier campo de España, con el que el Depor había pisado pues todos los grandes estadios del fútbol español. Bueno, pues ha llegado el momento de que el gran capitán cuelgue la camiseta. Si te acuerdas, cuando visitó las instalaciones de Radio Coruña, estuvo en Coruña Deportiva justo antes de acabar la temporada, ya le preguntábamos por su continuidad y él decía que, bueno, se iba a sentar con el club para decidir lo que ellos considerasen. Si creían que aún tenía fútbol para un año más, estaría encantado, y también se le indicaban que había que echarse a un lado y asumir nuevas funciones, pues él lo asumiría. Parece que han optado por esa segunda vía en el Deportivo y, bueno, ayer en la nota de prensa donde se hablaba de la retirada de Alex Bergantiños, se explicaba que se va a retirar en el terreno de juego porque va a disputar el Teresa Herrera. Yo creo que es magnífico que un futbolista pueda tener esa oportunidad de despedirse donde ha desarrollado toda su carrera. Y por otro lado, que iba a desempeñar un cargo de relevancia en el organigrama del Depor, y a partir de ahí pues todo son especulaciones. ¿Será consejero a partir del 17 de julio? ¿Tendrá un cargo de un perfil más técnico dentro de ese organigrama? Bueno, pues como casi todo en el Depor, habrá que esperar para ver qué es lo que sucede, porque certezas, como te vengo contando últimamente, hay pocas. ¿Y tenemos algo más o te pido a ti tu opinión sobre esto? Vamos, tenemos algo más. El reparto de los grupos de la Primera Federación. Verdad, claro, Estábamos esperando a ver qué le toca al Depor. Bueno, pues por una vez podemos decir que la noticia es que algo le ha salido bien al Depor, porque aspiraba a un reparto con criterio norte-sur y ese es el que ha triunfado esta mañana en la Federación Española de Fútbol. El Deportivo, los equipos gallegos que van a coincidir con castellano-leoneses, como puede ser, bueno, pues la Ponferradina, la Cultural, también va a estar por ahí Unionistas, estarán los equipos vascos, los navarros, llegará hasta Cataluña también, habrá que visitar al Barça B, al Sabadell, al Cornellá. No va a estar Baleares en esa división, Baleares se va al grupo 2 y lo que se ha utilizado como comodín son los equipos madrileños. Real Madrid y Atlético de Madrid B se van al grupo 2 y el Fuenlabrada y el Rayo Majadahonda se vienen al grupo 1. Así que el Depor se queda con toda esa franja norte que tiene sus ventajas. La primera, que la mayor parte de los viajes se hacen por carretera y evidentemente es mucho más cómodo viajar por el norte que tener que ir al sur, y además cada vez que el Depor iba a Andalucía, como te contaba estos días, pues suponía 2 noches de hotel, mayores gastos. Bueno, pues eso ha pesado mucho para que tanto gallegos como andaluces hayan hecho fuerza para que no volviesen a coincidir en el mismo grupo. Así que bueno, insisto, por una vez parece que algo le sale bien al Depor. Bueno, Fran, pues te escuchamos en este formato bolsillo que tenéis en verano y bueno, ya tenemos cita con Coruña Deportiva, más cortito, pero bueno, igual de intenso o más. Desde luego que sí, no, ya ves, el Depor desde luego generando y a base de bien, no contando tanto como nos gustaría, pero bueno, hay peleas que ya casi las damos por imposibles. Gracias, Fran Hermida. Un saludo, Teba. Es la 1, son las 12 en Canarias. La presidencia del Senado le da a Alberto Núñez Feijóo 7 días para que actualice la declaración sobre sus ingresos. Lo ha hecho en una carta a la que ha tenido acceso la cadena SER. El Partido Socialista lleva unos días insistiendo en que el candidato del PP dé explicaciones sobre lo que ellos llaman el sobresueldo de Feijóo. Informa Inma Carretero. Sí, el presidente del Senado envió ayer, día 26, una carta a Núñez Feijóo a la que ha tenido acceso la cadena SER, en la que le recuerda la obligación de todos los senadores de actualizar la declaración de bienes, patrimonio y rentas siempre que se produzca cualquier modificación de sus circunstancias. La Cámara cree
que eso es lo que ha sucedido después de que el propio Feijóo, en una entrevista la semana pasada en Hora 25, reconociera que además de su sueldo de senador percibe otra cantidad que le paga el Partido Popular. Según esa carta, los senadores tienen que facilitar esa información adicional en 30 días naturales desde que cambian sus ingresos. Por todo ello, escribe Underhill, le insto a que actualice la correspondiente declaración en un plazo que concluye el próximo 4 de julio. Y la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, continúa matizando su discurso con respecto a Vox, del no poder dejar entrar en un gobierno a quienes niegan la violencia machista, a querer sentarse con ellos a negociar. Radio Extremadura, José Emiliano Barrena. María Guardiola ha pedido a la presidenta de la Asamblea tiempo para volver a la mesa de negociación con Vox y garantizar los apoyos necesarios para presentarse a la investidura. La candidata popular cambia su discurso con respecto a hace una semana. Dice que está abierta a un acuerdo cuanto antes y lamenta que lo que está ocurriendo en la región esté perjudicando al Partido Popular a nivel nacional. No voy a valorar lo que es cada partido. Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Ahora, en estos días, volveremos a sentarnos. Le he transmitido a la presidenta de la Asamblea que quiero ser candidata a esa investidura, pero lógicamente me gustaría presentarme con los apoyos de Vox y para eso pues tenemos que sentarnos, tenemos que tener una reunión y lo que le he pedido es que mantengan en stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse como candidato a una investidura que sabe perfectamente que es una investidura fallida. Dice que el Partido Popular de Extremadura siempre ha tenido la misma posición, no deja claro si va a permitir que la ultraderecha entre en su gobierno o no y asegura que no ha recibido presión de dirigentes nacionales a lo largo de los últimos días. Del exterior, el Ministerio de Defensa ruso se prepara para que material militar pesado que estaba en manos del grupo de mercenarios Wagner, para que este material pase a formar parte del de las tropas del ejército de Putin. Por cierto, que el presidente ruso acaba de reaparecer en público junto a su ministro de Defensa. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido en el Kremlin en un acto de agradecimiento a las fuerzas de seguridad por su respuesta a la rebelión de Wagner. Putin les ha agradecido parar una guerra civil y ha recordado a los pilotos que murieron en el enfrentamiento con los mercenarios. No se inmutaron, cumplieron honorablemente la orden y su deber militar, ha dicho Putin, acompañado por su ministro de Defensa, cuya destitución reclama el líder de Wagner. El presidente ruso cree que ha quedado claro que ni el ejército ni la población estaban del lado de los rebeldes. Sigue siendo una incógnita el paradero de su líder. En Bielorrusia acreditan el aterrizaje esta mañana de su avión, pero no si el jefe de Wagner va adentro. Rusia sí prepara la transferencia de sus equipos militares al ejército regular, lo que en la práctica significa el desmantelamiento del grupo tal y como se conocía hasta ahora. Aquí el gobierno da marcha atrás y no va a permitir que las cotizaciones de las becas, lo que se cotiza al realizar las prácticas en una empresa, no va a permitir que esas cotizaciones computen de cara a la jubilación. Información de Javier Ruiz. El Ejecutivo deja para el próximo gobierno la decisión de si los jóvenes en prácticas cotizan a Seguridad Social y, por tanto, van acumulando dinero para su pensión. Porque lo que tenía que haber entrado en vigor en 2021, lo que se pospuso hasta el 1 de octubre de 2023, ahora recibe una patada hasta el 1 de enero de 2024. En total hay 2 millones de alumnos, 970.000 en FP y 1.200.000 en prácticas universitarias que no cotizan de cara a su pensión. Los rectores universitarios no querían esa cotización, los sindicatos... Supone esto una cesión inaceptable a presiones de autoridades académicas y educativas que de manera desgraciada, de manera lamentable, vienen intentando evitar este nuevo derecho. Así que ahora mismo todos ellos quedan de nuevo en el limbo a la espera de que haga un próximo gobierno. Información que les va a interesar sobre todo si van en coche. A partir de este verano, la Dirección General de Tráfico va a eximir a los conductores que circulan por autovía o por autopista de la obligatoriedad, en caso de tener que parar, de la obligatoriedad de colocar los triángulos en la carretera. Pretenden así que la gente no salga del vehículo para evitar atropellos. Teresa Rubio. Sí, porque según los datos del pasado año que acaba de recordar el director general de Tráfico, Pera Navarro, el 11% de los muertos en carretera fueron peatones atropellados. Hemos detectado que es un riesgo alto en carreteras de alta capacidad bajar a colocar el triángulo, con lo cual, habiendo detectado que es un riesgo alto, eximimos de la obligación de colocar el dato. Esto que sigue una instrucción a todas las policías. Lo ideal es tener el V16, el nuevo dispositivo de preseñalización de accidente, aunque seguirá sin ser obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Información del deporte. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de mucha actividad en la ciudad del fútbol de Las Rozas con asamblea de la Federación Española de Fútbol. Allí está Antón Meana. Hola, Antón, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Ha comenzado con retraso, estamos todavía en el primer punto del orden del día. Explica la Federación que el 53% de sus ingresos procede de patrocinios y derechos audiovisuales. Y dos noticias. Rubiales acaba de anunciar que si España se clasifica para la próxima Eurocopa, antes de viajar a Alemania, se va a jugar un amistoso España-Andorra, que sería el primer España-Andorra de la historia. Por eso ya conocemos los grupos del año que viene en Primera Federación. División Norte-Sur, en el grupo 1, en el norte estarán, por ejemplo, el Depor, el Fuenlabrada y el Barça Athletic. En el grupo 2, en la zona sur, el Castilla, el Málaga, el Recre y el Córdoba. Gracias, Antón. Además de tribunales, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha desestimado la petición del Barça de ser acusación particular en el caso Negreira, es decir, de personarse como perjudicado. De Mercado, el nombre propio del día es el de Denis Suárez. El Villarreal ha hecho oficial la llegada del gallego, que jugó la recta final de la pasada temporada con el Español. Y en cuanto a citas, la cita de la jornada la tenemos con la selección española sub-21. Los de Santi Denia se enfrentan a Ucrania 9:15, con España ya clasificada para los cuartos de final, hoy buscando una victoria que asegure el primer puesto del grupo. ¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. ¿Cuál es para ti el mayor descubrimiento de la historia? ¿Qué has descubierto buscando donde no debes? Primero, levanta la copa y examina el vino a contraluz. ¿Con quién descubriste un buen vino? Podríamos decir que mi madre sabe de todo. ¿Has descubierto a tus padres con el tiempo? Si descubres una infidelidad... No es lo que parece. ¿La cuentas? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Descubrir en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo, queda mucho por descubrir con la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Lacón asado tello ao corte 6,95 euros o kilo. E tomate de ensalada 1,58 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Gozo Festival te trae a los mejores artistas del mundo. El 8 de julio será inolvidable. En concierto Robbie Williams, Martin Garrix, Hombres G, Iván Ferreiro. Apunta, el 8 de julio Monte do Gozo en Santiago de Compostela. Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Patrocina Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Claudio, súper cerca de ti. Con super ofertas como el especial conservas de pescado. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, 240 gramos, 1,99 euros. Coca-Cola normal, pack 12 latas, 9,12 euros. Súper buenos precios para una super compra. Do 30 de xuño ao 2 de xullo vive unha experiencia única no Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Déixate seducir polos viños das 30 adegas presentes. Descobre a súa paisaxe e gastronomía. Viños, rutas, catas, masterclass, obradeiros infantís e música agardan vos do 30 de xuño ao 2 de xullo no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos filetes de ternera gallega de contra o tapa, kilo 9,75 €. Sandía entera, kilo 84 céntimos. Y salmón acuicultura entero o mitades, kilo 9,90 €. Gadis, en confianza. Sebastián Yatra, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo, Deluxe y Guitarrica de la Fuente entre las nuevas confirmaciones de Portamérica. La gastronomía de chefs como Pepe Soya, Ángel León y Begoña Rodrigo, entre muchos otros, se dan la mano con la mejor música los días 13, 14 y 15 de julio en la Azucreira de Portas. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza.
Son la 1:10, en 10 minutos llegamos a la 1, no, iba a decir esto y no es real, o sea, pasan 10 minutos de la 1 y es hora de empezar la tertulia, de hacerlo con Luis Paz, Antonio San Juan y Marcos San Luis, que van a estar bastante más acertados de lo que yo estoy. No creas, no creas. No, a estas fechas de verano ya... Sí. Ya flojeamos, ¿no? No. Tenemos que hablar además de un tema que no ha salido jamás aquí, que es la condonación de la deuda del puerto, que ha vuelto a salir en precampaña, en la precampaña electoral de las generales, gracias a Miguel Tellado, que ha afirmado hace nada el domingo que la ciudad sigue sin compromisos por parte del gobierno para ello. Considera que en esta legislatura pues no ha habido avances en esas infraestructuras pendientes. Por su parte, la alcaldesa le ha respondido acusándole de desinformar a la ciudadanía y afirmando que el gobierno central ha apostado más que nunca por nuestra ciudad, por A Coruña. Por su parte, Miguel Lorenzo ha asegurado que va a seguir reclamando ese mismo trato para Coruña que el recibido por Valencia. En este caso, también ha hablado Francisco Jorquera del BNG, reprochando a Tellado que la condonación que ahora exige no la hubiese pedido con anterioridad a los gobiernos de su partido. Y lo primero que os pregunto es si creéis que esto va a inclinar el voto de cara a las generales, que haya salido este tema. Yo creo que esta habría sido una excelente oportunidad si Pedro Sánchez hubiera convocado elecciones un poco más adelante para que se hubiese marcado un verdadero puntazo electoral, pero ya estamos sin tiempo, no va a ocurrir nada y como este es un embrollo jurídico, administrativo, normativo que solo se puede solucionar políticamente, pues a ver qué es lo que ocurre con el próximo gobierno. Me sorprende la utilización electoral ahora mismo de este tema. Me sorprende porque está habiendo bandazos constantes, salvo en el caso del bloque. Me sorprende también la reacción de Inés Rey después de haber pensado o de haber retirado la oferta de pagar, ¿no? por los terrenos. Y me sorprende también el planteamiento. El planteamiento al final siempre se convierte en una cuestión de condonación de deuda al puerto y que no se vean unas perspectivas más amplias, ¿no? Formas de refinanciar, formas de replantearse la cuestión desde un punto de vista legal. Bueno, tendrá yo creo que poca incidencia porque lo que sí verdaderamente tendría incidencia es que hubiera una solución que aportase cosas concretas y tangibles rápidamente, ¿no? Y creo que no es el caso. Dale, Marcos. No, iba a decir que no son buenos tiempos estos de precampaña electoral para pedir a los políticos que clarifiquen cuestiones como esta, ¿no? Porque, estamos en momentos en los que prima otro tipo de discursos, pero sí sería bueno. Yo no creo que esto vaya a influir demasiado en unos resultados electorales, que alguien escoja una u otra papeleta en función de quién me vaya a condonar o no la deuda del puerto. Pero sí les pediría un poquito de claridad en cuál es la propuesta. Se ha dicho por activa y por pasiva que con la situación actual no es posible condonar la deuda del puerto porque el modelo de Valencia no es el modelo de Coruña. Se ha establecido siempre esta comparación, pero son dos modelos en principio diferentes. Y que todo pasaría en principio por la creación de un consorcio en el que participen diferentes administraciones y eso sí abriría la puerta a una eventual condonación de la deuda del puerto. Pero estamos metidos en este bucle de quiero la condonación, tienes que crear un consorcio, no creo el consorcio, pero pido la condonación. Y este bucle nos lleva pues a un infinito que no tiene solución en el corto plazo. Yo sí que pediría un poquito de claridad y también de rigor en estas cuestiones por parte de quien lo pide, de quien lo propone, de quien lo promete, porque fórmulas seguramente las hay. Decía Antonio, y yo estoy de acuerdo que muchas veces es una cuestión de voluntad política. Y si hay voluntad política, seguro que se encuentra la solución. Luis. Sí, lo que pasa es que, como yo creo que en el fondo lo decías muy bien, yo creo que claridad toda en el momento en que se alineen los sillones de un determinado color y nos convenga a todos, pues el gobierno de turno, sea el signo que sea, en el momento en que electoralmente o desde el punto de vista de la imagen le parezca más oportuno, condonará la deuda. ¿Qué pasa? Que tienes que alinear pues un sillón en el ayuntamiento, un sillón a lo mejor en la Xunta, un sillón en Madrid, y no nos olvidemos que los presidentes de las autoridades portuarias de los puertos de interés general del Estado los nombran las autonomías. Entonces, pues se puede dar la circunstancia, ¿no? Como ahora que tienes una alcaldesa socialista y un presidente de la autoridad portuaria del Partido Popular. Al final, yo creo que esto es un poco pues como una mezcla, ¿no? Lo que decíais, de cuántas cosas dejó el PP en el cajón comprometidas y bueno, pues la crisis, es cierto que tuvimos una crisis en el 2012, pero pudo con todo. Se pararon todas las infraestructuras ferroviarias, se pararon autovías, algunas autovías se cayeron. Algunas autovías se cayeron y sorprendentemente la responsabilidad es del mantenimiento y no de la construcción inicial, que es algo así como si la culpa de que se venga abajo un edificio es de la señora de la limpieza. Con todo el respeto, faltaría más para las señoras de la limpieza.
esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que lo del puerto, por cerrar donde lo dejaba Antonio, lo interesante es, volvemos a lo mismo, saber qué hacemos con la fachada marítima, saber qué empresas de verdad se van a instalar o no en Langosteira, por dónde van los flujos industriales, qué pasa con el polígono de Morás, todo este tipo de cuestiones que afectan a la producción y a la economía real, y esta guerra de echarnos las culpas unos durante 20, 25 años. Yo creo que cuando la política coge los ritmos de los pleitos judiciales complejos, se aleja mucho del ciudadano. Que se alineen tantos elementos políticos, perdón Antonio, no va a ser fácil. No va a ser fácil que, digamos, haya esa coincidencia. Y eso también, yo no dudo en lo que dices para nada, Luis, pero eso nos lleva también a una reflexión, que debería llevarnos también a una reflexión. Es decir, esto depende de que coincidan la formación política que está en el ayuntamiento, en el puerto, en la Xunta y en el gobierno central. De verdad depende ya ha coincidido. Bueno, ya de verdad depende de esto, porque esto yo creo que al conjunto de la sociedad debería llevarle alguna reflexión. De verdad depende de eso. No es una cuestión de voluntad política, o no es una cuestión técnica, o no es una cuestión de defender los intereses del puerto, defender los intereses del puerto exterior, defender los intereses de la ciudad, porque eso va a condicionar lo que se puede hacer en el desarrollo de la ciudad. No depende de eso, depende de las afinidades políticas. Tú ya sabes que en el libro de aforismos políticos apócrifos que comparten todos los partidos, los intereses, las cuestiones de interés general son siempre susceptibles de modularse en función de los intereses concretos del partido. Entonces, yo me encantaría que viviéramos un día una epifanía y una verdadera era de Acuario, y podemos poner la versión de Rafael en aquel inglés macarrónico maravilloso, pero yo me temo que las cosas son como son y que vivimos en un mundo de 3 dimensiones ayudados por 5 sentidos. De todas maneras, yo creo que, primero, el caso de Valencia, al gobierno de Pedro Sánchez se le acusó de favorecer por una cuestión de política autonómica. Podría haber hecho lo mismo Rajoy, aunque la condonación de la famosa deuda al Consorcio de Valencia fuera posterior al gobierno de Rajoy. A Rajoy también se le podría haber ocurrido. Perdón, hay un momento que el desarrollo del puerto de Valencia se ligaba, no sé si con acierto, posiblemente no, aparte de la operación política de contrarrestar el peso del puerto de Barcelona relacionado en función de cómo iba el procés. Entonces era un tema político-económico más que económico. El desarrollo del puerto de Barcelona se vinculó naturalmente a las Olimpiadas, la de Valencia se vinculó a la Volvo Ocean Race, creo que era, no recordar que era el nombre. Sí, a la fallida Fórmula 1 también. A la Fórmula 1, igual que la de Sevilla, a la Expo, con lo cual evidentemente hay una connotación política. Pero al margen ya de que con la alineación de partidos pueda haber o no pueda haber soluciones, que honestamente no creo que eso lo arregle, salvo que de verdad dé una oportunidad. Creo que hay una cuestión política y una demostración de voluntad o no voluntad de tener ganas o vocación de que la ciudad mejore. Yo creo que al margen del problema económico, al margen de la condonación de la deuda, al margen de la refinanciación, al margen de la creación, como dices Marcos, de un consorcio que permita hacer ese looping de traspaso a la deuda de la autoridad portuaria al consorcio, entonces el consorcio ya puede ser condonable, la autoridad portuaria no. En fin, cosas un poco. Al margen de eso, es que independientemente de que la cuestión económica se resuelva, se podía estar avanzando ya en la utilización de los terrenos. No hace falta. Estamos hablando una vez más entre administraciones, lo que siempre hablamos, ¿no? Una administración y otra administración. Aquí no hay inseguridad jurídica. Nadie va a dejar de pagar si hay una sentencia de que una administración al final tenga que responsabilizarse de esos terrenos. Mientras tanto, mientras este follón se está ocultando o disimulando con la condonación, con los terrenos solo se hacen exposiciones de iniciativa privada, ¿no? Y entonces lo que tiene que haber es una vocación por parte de la autoridad portuaria y por parte de todas las administraciones de que los terrenos se vayan utilizando, igual que ha ocurrido con la Marina, igual que ha ocurrido con la Dársena, etcétera, ¿no? Vamos a cambiar de emplazamiento del puerto, nos vamos al Museo de Bellas Artes. Allí hasta 50.000 personas visitaban en los últimos meses la exposición Picasso Branco no Recordo Azul. La muestra financiada por la Xunta era clausurada este pasado fin de semana y el consejero de Cultura y Educación, Román Rodríguez, presentaba el catálogo y hacía balance. Son casi 610 visitantes diarios. Abríamos ayer el programa con él, el responsable de Cultura. Bueno, le preguntábamos por qué A Coruña no forma parte ya de esa tríada, ¿no? Junto con Málaga y con Barcelona. Bueno, pues quiero que lo escuchéis. Eu creo que este é un gran proxecto que merece estudiarse, sentarse e reflexionar. Xa no seu momento, no ano 15, naquele momento Carlos Negreira, que había sido pois, o impulsor da primeira exposición que se fixera, estaba dándolle voltas sobre este proxecto, ¿no? Hai que pensado ben, hai que reflexionado ben, ten que haber unha implicación colectiva por parte
pois de todas as institucións que temos algo que ver pois en isto, e sin dúbida sería pois algo que a Coruña creo que merece por o seu papel histórico, por a forza que ten tido na conformación de Picasso, e sin dúbida, se naceu en Málaga, e hai un museo de Picasso en Málaga, aquí que naceu como pintor, pois sería moi interesante ir pensando, sin prisa, pero sin pausa, ir pensando en que podemos facer para reforzar pois o papel fundamental que tivo a Coruña, que tivo Galicia, pois na conformación artística pois do gran Picasso. Bueno, nesta administración autonómica sempre que tivo ocasión, sempre estivo traballando a favor desto, non? De feito, esta exposición é 100% financiada por a Xunta de Galicia. Bueno, las dos exposiciones, la de 2015 y esta de 2023, yo creo que si había alguna duda las han disipado, ¿no? Sobre la influencia que tuvo la ciudad de A Coruña en pues este proceso de conversión de un chaval pues en un genio de la pintura a partir de ese momento, y la influencia que posteriormente tuvo también en su obra pictórica, pues el paso por una ciudad como la de A Coruña. Decían los comisarios de la exposición que esta es una exposición de tesis, es decir, es una exposición que pretende demostrar algo que hasta el momento pues podía estar un poquito cuestionado. Yo creo que las dos exposiciones bueno, despejan cualquier duda en este sentido. Bueno, proponía el consejero pues una reflexión profunda y proponía avanzar, aunque sea lentamente, pero avanzar en ese camino. El camino no es fácil, no es fácil, pero sí es cierto que me gustaría que estas dos exposiciones no se quedasen en eso, ¿no? Una exposición en 2015 y una en 2023, y ahora podemos hacer otro tipo de reflexión sobre la obra de Picasso y ya está, ¿no? Ojalá sirva para poner en marcha o iniciar otro camino o continuar otro camino que en todo caso pues es francamente complicado, ¿no? Pero bueno, creo que sí merece la pena explorarlo, ¿no? Yo creo que el caso de Picasso es uno de esos casos emblemáticos de lucha por la apropiación cultural, ¿no? Medio mundo cree que Picasso es francés. Bueno, pues la exposición lo que demuestra es que la cultura atrae visitas, que la cultura hay que promocionarla y que la cultura se puede convertir verdaderamente en una apuesta estratégica de la ciudad. Sea con Picasso o con cualquier otro tema cultural, ¿eh? No haría diferencias especiales por la lucha de la reivindicación concreta de Picasso. Creo que lo de Picasso es indiscutible, como bien decías, las exposiciones lo demuestran, pero es que además cualquiera que estudie un poco todas las influencias y la trayectoria, ¿no? de la obra de Picasso es evidente, pero con que sea evidente y haya unos cuantos científicos o alguna que otra exposición local que lo demuestre, no vamos a conseguir mayor proyección de Coruña como ciudad de Picasso. Y eso es una falta de conciencia de lo que es la política, la visibilidad de la cultura, la política de visibilidad de la cultura en Galicia en general. Se nos suele ir la fuerza bueno, pues, más evidente en la ciudad de la cultura, ¿no? En los edificios, ¿no? en imitar el efecto Guggenheim, y nos olvidamos de que la cultura es una industria en cierta medida, en gran medida, y sobre todo es una manera de vender la ciudad brutal. Honestamente, creo que este tipo de iniciativas deberían ser bastante más estables y deberían tener un mayor presupuesto y una mayor dedicación. Como muchas veces hablamos, por ejemplo, del deporte, siendo el deporte muy importante y considerando que efectivamente que venga la selección de fútbol a jugar o que haya un mundial, etcétera, es fantástico para la ciudad. La apuesta cultural se ha demostrado una y mil veces que es rentable. Y además afecta a una cosa muy parecida al deporte, que es al orgullo de ciudad. Buena parte de lo de la apropiación cultural significa que la gente está orgullosa de que en su ciudad se haya creado un genio como el genio de Picasso. Y este tipo de cuestiones creo que hay que reivindicarlas constantemente, no solamente en momentos históricos de un aniversario, de un centenario. Creo que es una oportunidad que hay que aprovechar. Lo que pasa es que es un poquito difícil reivindicar nada en la cultura cuando te pasas 4 años de mandato sin concejal o concejala de cultura. Por eso entonces, digo, efectivamente. Claro, a mí lo que me llama más la atención de este corte estupendo es que la figura de Picasso, que estamos intentando que sea un tema de coruñesismo, la está reivindicando un conselleiro de Santiago, y la Xunta de Galicia ha demostrado con creces que está más cerca de adaptar a San Caetano el viejo centralismo de Madrid que de colaborar de verdad con los ayuntamientos y con las ciudades de una manera, no voy a decir desinteresada, pero sí, digamos, leal. Y luego yo creo que
bueno, lo que decíais, la continuidad, lo decía Marcos, lo apuntabas tú, es fundamental. Y yo creo que a veces también con la continuidad, yo echo de menos perfiles, como dicen los anglosajones, que sean capaces de pensar fuera de la caja. Es decir, sin desvirtuar, pero el arte yo creo que es demasiado importante para dejárselo solo a los museos o a los comisarios. Y yo echo de menos a veces figuras como el que fue primer director de los museos científicos, Moncho Núñez, que era una persona que montaba una exposición prácticamente con nada, que tenía capacidad para escribir en Muy Interesante o en Q, que claro, a un académico de peso le pueden parecer unas revistas aberrantes, pero son las que lee la gente cuando va al médico, al dentista o a la peluquería. Por ejemplo, por decir tonterías, yo creo que hay que hacer exposiciones serias sobre Picasso, pero el Museo de Bellas Artes, que yo creo que tiene talleres de pintura todos los veranos, tendría ya que haber bautizado algún taller para niños. Él aprende a pintar como Pablo, por ejemplo. Si no me equivoco, Picasso estudió en las escuelas La Guarda, ¿no? en Da Guarda, en la Plaza de Pontevedra, lo que era el antiguo Instituto Femenino. No creo que sea tan difícil habilitar un espacio que recree el pupitre de o el aula en el que estudiaba Picasso. Este tipo de cosas, esta mezcla de lo académico con lo informal y sobre todo de dar sensación de continuidad, pues yo creo que son las que tienen generan una cierta masa de interés en torno a esto. Hacer una exposición cada 8 años, como decía Marcos, se no queda en nada. Y yo creo que Teba nos recordaba que hoy se cumple, me parece, 14 años de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues ha sido, yo creo, es otro gran patrimonio perdido. Si alguien me explica qué ha crecido alrededor de la torre en estos 14 años, aparte del deterioro de la cárcel, yo creo, tú lo decías antes en una intervención sobre el puerto, para hacer que la ciudad crezca, yo creo que tenemos que hacer una cura de humildad y reconocer que no tenemos capacidad para pensar una Coruña mejor. Tenemos la Coruña que tenemos y como una macetita la regamos un poquito a la esperanza de que crezca y salgan brotes verdes. Pero no somos capaces de decir, oye, me voy a traer un cocotero exótico de no sé dónde a ver si crece. No tenemos la cabeza llena de ideas. Tenemos, en el mejor de los casos, una regadera con un poquito más o menos de agua y a veces muy poquito. Y a veces arriesgamos las pocas cosas diferentes que tenemos, como los olmos del Jardín de San Carlos, una pequeña maldad que he suelto aquí, porque estábamos hablando antes entre el micrófono del Jardín de San Carlos, pero bueno, me refiero a estos olmos que detectaron que tenía hongos y que se perdieron y eran los típicos olmos senlleiros de España realmente, porque los olmos están muriendo en toda Europa. Perdón, Antonio, ya que Luis ha introducido el tema de la torre, déjame que Marcos, que contó la noticia en esta casa, nos diga algo al respecto. Bueno, pues esta mañana ni me acordaba. Esta mañana cuando se ha comentado en la reunión de la redacción que hoy era el aniversario de la Torre de Hércules, ni me acordaba de esto. Yo creo que es una cuestión que también debería hacernos pensar, ¿no? Y han pasado ya 14, ¿no? 14 años. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Recogiendo lo que decía Luis, ¿qué ha pasado en 14 años? ¿Qué se ha creado en 14 años alrededor de la Torre de Hércules? De algo tan importante como su declaración como Monumento Patrimonio de la Humanidad. En aquella reunión de la UNESCO en Sevilla, no recuerdo exactamente el qué, pero siempre hablamos de los reconocimientos que se conceden. Se retiró algún reconocimiento en aquella reunión. Se dijo, no, usted no ha conservado esto como debería haberlo conservado, por lo tanto ese reconocimiento que tenía se ha quedado sin él, ¿no? Es decir, estas reuniones de la UNESCO sirven para ambas cosas, no solo para conceder. Bueno, no digo que esté en riesgo ni muchísimo menos esta declaración de la Torre de Hércules, pero sí me gustaría que hubiese crecido, como decía Luis, algo alrededor de eso, que tampoco es que tenga que crecer de un año para otro. Lo decía también la directora, ¿eh? Han pasado 14 años. ¿Cómo es posible, perdona porque se acaba de celebrar, cómo es posible que Lugo tenga el Ar de Lucos con la muralla, que es evidentemente un patrimonio magnífico, y nosotros alrededor de la torre no tengamos nada? Oye, me parece que lo vamos a dejarlo aquí, que me parece una pregunta para dejar el aire buenísima. Venga, un apunte y lo dejamos. Fíjate que hasta desaparecido el libro que estaba encima de la Torre de Hércules sin el escudo. Pues ya está, pues así lo dejamos. Antonio, Luis, Marcos, de verdad, muchas gracias. A ti, Teba. Un placer. Adiós. Tercera Feria del Automóvil de Agrela, 29, 30 de junio y 1 de julio. Descuentos especiales, stock y bono regalo adicional de 200 euros. De 10 de la mañana a 8 de la tarde en los concesionarios Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Galcar, Gonzacar, Grupo Breogán, Fiateira Motor, Upersa Finisterre Motor, Integral Motion, Sport Auto Galicia, Yáñez, 29, 30 de junio y 1 de julio.
Atención Coruña. La incidencia del radón es elevada en casi una cuarta parte de nuestra provincia. La abundancia de granito del subsuelo hace que este peligroso gas radiactivo emane de la superficie y se acumule en nuestras viviendas, resultando un peligro para la salud. Actúa ya y llama para una visita gratuita a Radon Control Service, los especialistas en mitigación de radón, en el 980 2079 o pide una cita en radoncontrol.es. Si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida. Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando. Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Liceo La Paz, formación profesional. Matrícula abierta en los 17 ciclos formativos de grado medio y superior. Garantiza tu futuro laboral realizando prácticas en empresas punteras o accediendo a la universidad. Además, puedes hacer prácticas en el extranjero a través del programa Erasmus Plus y perfeccionar tu inglés, alemán o francés. Liceo La Paz, formación profesional. fp.liceolapaz.com. Que nada frene tu verano. En los talleres Alcobulco, hasta el 30 de julio, consigue hasta 80 euros en carburante Cepsa o en tarjetas Amazon. Compra tus neumáticos Goodyear y disfruta el importe como prefieras. No dejes pasar la oportunidad. Talleres Alco, tu taller de confianza. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y a continuación saludamos al doctor Simón Pardiñas, de Pardiñas Clínica Médico-Dental. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal te va? Para hablar en esta ocasión de algo que, bueno, en los últimos tiempos se ha puesto de moda, lo que pasa es que no siempre lo llevan a cabo profesionales y hay que tener cuidado con esto. Vamos a hablar del blanqueamiento dental. Y es así, ¿verdad, doctor? Efectivamente, y más ahora en la época de verano que justamente acabamos de entrar, pues bueno, la demanda de este tipo de tratamientos estéticos, sobre todo los blanqueamientos, pues aumenta en estas épocas y hay que tener mucho cuidado porque por internet y demás venden un montón de productos que unos de ellos se supone que dice que son blanqueadores y no lo son, y otros son bulos y mitos con recetas caseras que hace la gente, pues mezclando distintos ácidos, limón, vinagre, etcétera, que lo que va a hacer es el efecto contrario, es decir, dañar nuestros dientes, incluso en algunos casos de forma grave. Qué miedo, no. Esto lo tienen que hacer profesionales y lo que queremos es hablar con usted, sobre todo en principio, sabiendo qué es el blanqueamiento dental. Sí, el blanqueamiento dental es aclarar el tono del diente. Cada persona tiene un color de diente único, igual que un tono de piel, y no todo el mundo va a poder blanquearse de igual forma, es decir, hay unos límites y no todo el mundo a lo mejor puede ser candidato a recibir un blanqueamiento. Hay que hacer primero un diagnóstico para, bueno, descartar que no haya ninguna enfermedad de base, sangrado de encías, inflamación, caries, etcétera, que contraindicaría el realizar este blanqueamiento. Una vez esté la boca saneada es cuando se procede a evaluar si, pues efectivamente, es candidato para un blanqueamiento o no. ¿En qué consiste? En aclarar el tono de la dentina, que es la capa que está por debajo del esmalte. El esmalte es la capa externa, que es la más dura, del material más duro del cuerpo humano, y lo que se blanquea es la dentina, que es la capa que está por debajo, que tiene un color más amarillento o parduzco. Con lo cual se necesitan una serie de materiales que sean capaces de penetrar el esmalte y blanquear esa dentina. Normalmente lo que se usan son unos derivados de peróxidos. Por ejemplo, el agua oxigenada es un peróxido.
pero hay que realizarlo con una serie de químicos durante un tiempo determinado y una concentración determinada. Es decir, no vale coger agua oxigenada, como vi por ahí también en redes, y colocarlo directamente en los dientes, igual que hay gente que lo usa para aclarar el pelo. Eso es una auténtica aberración que puede destruir los dientes, con lo cual pues hay que acudir a un profesional, primero para hacer esa evaluación previa y luego pues para determinar qué tipo de blanqueamiento se puede realizar. Por suerte, doctor, también vosotros estáis en redes, en YouTube y demás, además de maravilla lo hacéis, con lo cual, bueno, pues entre todas esas mentiras y bulos hay también rigor. Sí, efectivamente es lo que intentamos realizar en nuestro canal, pues bueno, aportar luz y claridad a muchas dudas, desmintiendo bulos y demás, y uno de los más frecuentes es precisamente sobre el tema de los blanqueamientos, que mucha gente pues por querer ahorrarse la visita al dentista, pues usa remedios, recetas, recomendaciones caseras, que lo que hace es el efecto contrario y al final pues puede llegar a perder los dientes o quemarse las encías, como vimos en algún caso. ¿Y qué limitaciones tiene el blanqueamiento? Pues bueno, el blanqueamiento lo que va a blanquear es el diente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, dientes con empastes, dientes con carillas, dientes con coronas, etcétera, el blanqueamiento no va a blanquear esos materiales, con lo cual habría que cambiarlos para igualar el color, obviamente, una vez realizado el blanqueamiento en el diente. Otras limitaciones pues es que haya algún problema de caries, de gingivitis, de periodontitis, que tiene que ser tratado previamente. Entonces, claro, esos son los principales inconvenientes. Luego sí que es cierto que hay algunos tipos de dientes que tienen unas vetas grisáceas, como los dientes que se llaman tetraciclínicos, que fueron debidos a una toma de antibióticos de pequeños, que eso sí que cuesta mucho más el poder blanquearlos y llegar a ese color, pero bueno, son casos más excepcionales. Pues aclarado el tema, déjeme recordar que Pardiñas Clínica Médico-Dental está en la calle Real 66 en el 3A, tiene un teléfono muy fácil, 981 21 40 00, y ya que hemos mencionado ese canal por el que la clínica ha sido reconocida y demás, pues podéis consultar este tema. Si buscáis el blanqueamiento dental, cómo se blanquean los dientes, ahí os vais a encontrar con Clínica Pardiñas y con el doctor Simón Pardiñas. Gracias, Simón. Muchas gracias, un placer. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo. 38 minutos pasan de la 1 de la tarde, llega el verano y el calor y con él las avispas velutinas que campan a sus anchas por Europa y cuya expansión se ha vuelto un absoluto quebradero de cabeza. A ver a dónde se ha ido Pablo, que tiene mucho que ver con esto. Hola, Pablo. Muy buenas, Teba. Pues sí, ya decíamos que nos íbamos a encontrar, aunque no sea en el estudio, porque ya sabes que a mí me gusta andar mucho por fuera, y hoy me he venido, hacía tiempo que no nos acercábamos por aquí, la última vez que vinimos creo que era cuando salía uno de los primeros convoys, una de las primeras ayudas de los bomberos a Ucrania, o sea que ya hace tiempo que no nos acercábamos por el parque de bomberos, y estoy con José Rama, es así como se me presentó y como imagino que se le conoce, es cabo en el Parque de Bomberos de A Coruña, responsable además de protocolo de intervenciones con la avispa asiática, con la famosa velutina. Rama, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El motivo de esta entrevista, le contaba a Rama y lo hablamos esta mañana en la redacción, es que, bueno, estas mañanas cuando yo entro a currar, parte de nuestro protocolo de inicio de trabajo es ver las intervenciones de los bomberos en la noche pasada, en las últimas horas del día anterior, y lo que he estado viendo estos días es que tenéis 4, 5, algunos días habéis tenido más, pero yo diría que entre 4 y 5 salidas mínimo en A Coruña para retirar nidos de avispa velutina. ¿Eso es así? Sí, a partir de aproximadamente principios de junio, finales de mayo, las avispas asiáticas empiezan a hacer lo que se llama el nido secundario. Y este nido, en esta época del año, ellas pueden hacer los nidos en muchos sitios, ¿no? En zonas de monte, zonas urbanas. Y las zonas de monte no se localizan hasta que los nidos son muy, muy grandes o empieza la caída de la hoja aproximadamente pues, en septiembre y tal. La gente empieza a localizarlos, ¿no? Porque ya se ven. Claro. Entonces, en esta época, como lo hacen en zonas urbanas, pues se ven bastante, ¿no? O sea, si lo hacen en una fachada de un edificio,
pues bien los vecinos les empiezan a molestar las avispas, o bien desde la calle ya se ve dónde está el nido, y bueno, se localizan un montón de nidos. Las personas llaman al 112, que es realmente quien gestiona la retirada la retirada de los nidos, y si corren un riesgo manifiesto, es decir, pues es en una fachada de un edificio, o es cerca de un centro cívico, o es incluso a lo mejor un árbol que queda en un parque, bueno, que es un riesgo bastante importante, pues nos llaman a nosotros. Si no, se encarga una contrata de la Xunta de Galicia de retirarlos, pero esto puede tardar pues 2 días, 3 días. A nosotros lo normal es que si nos llaman no tardemos más de 24 horas en realizar esa inactivación del nido. ¿Veis en las salidas que estáis haciendo que haya sitios más habituales o realmente pues es en donde se puede poner más o menos? ¿O que hay unos sitios concretos que más o menos tenéis identificados que se ve que les gustan más por lo que sea? Normalmente ellas van a buscar sitios que están resguardados de la lluvia. Pueden estar desde dentro de sitios inverosímiles, desde dentro de una señal de tráfico hasta una tubería, o dentro de a lo mejor una casa que está abandonada dentro de un armario, dentro de un cajón. O sea, nos hemos encontrado lugares increíbles, ¿no? Donde ellas se encuentran su sitio, ¿no? para acampar, digamos. Pero lo normal es encontrarlo sobre todo en sitios protegidos que estén más bien orientados al sur, es decir, aleros de fachadas de edificios, pues a lo mejor dentro de un galpón, de una vivienda que tiene su galpón de herramientas y tal. Suelen también hacerlo ahí, pero bueno, yo os digo que puede encontrarse prácticamente en donde estén resguardadas y que tengan así un poco de calorcito, pues allí están, ¿no? ¿Y cuál es ese protocolo desde que alguien llama al 112 o os llama también a vosotros aquí a los bomberos de A Coruña, al parque en donde estamos? ¿Cómo es ese protocolo que iniciáis? Bueno, el 112 discrimina la rapidez o la urgencia que tiene ese nido para retirarlo, ¿no? Ellos nos mandan por un programa que tenemos común esa solicitud de inactivación de nido, y así nosotros solemos hacerlo cuando cae la noche, cuando las avispas se recogen dentro del nido. Lo que le llama a mi suegro tardiña, pues es la hora de prepararnos y empezar a ir al nido, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos medios. Aquí en el Parque de Bomberos tenemos, por ejemplo, que estas empresas a lo mejor no pueden llegar también, vehículo de rescate en altura, lo que es la escalera, que lo vemos en los incendios para rescatar o para acceder a una vivienda y tal, pues eso lo podemos utilizar, y a lo mejor un alero que queda muy desplazado de altura, a lo mejor en un 7º, un 8º, y que han acampado ahí en el nido, pues cuesta llegar para inactivarlo, y nosotros, pues vamos normalmente vamos a ir 4 personas, una dotación de 4 personas, y vamos en 2 vehículos. Si el nido se puede acceder con una pequeña escalera, vamos en un vehículo nada más, esas 4 personas. Si el nido es un nido que está en una altura ya considerable, pues llevaríamos ese vehículo, que es el de rescate de animales que tenemos en el parque, más un vehículo, pues esa escalera que se despliega y que llega a un 8º o un 9º aproximadamente. ¿Cómo de dificultosa suele ser la retirada? Bueno, en principio ya llevamos tantos nidos, porque al principio sí que era una historia. Ir a un nido, no teníamos formación, la avispa llegó prácticamente un día para otro, era como que viene el lobo, ¿no? Y cuando llegó, pues teníamos que ir con los trajes que teníamos de apicultor, porque lo que un poco más relacionado que teníamos era salidas para retirada de abejas y tal. Íbamos con un chaquetón de intervención en incendios por abajo, el traje de apicultor. Hoy en día tenemos unos EPIs adecuados y bueno, se inactiva siempre o casi siempre con insecticida. Y bueno, es un poquito, tienen un agujero nada más de entrada y salida, y lo que es, siempre procuramos utilizar la mínima cantidad de insecticida, tanto para nosotros, aunque llevamos un EPI respiratorio, llevamos un EPI antipicaduras y tal, pero también un poco el parque está comprometido también con el medio ambiente, de utilizar cuanto menos pesticidas, insecticidas, etcétera, mejor. Entonces, bueno, pues se retira, se inactiva primero y se retira después, y luego lo congelamos. ¿Cómo ha sido esa formación? Porque ¿no? Decías que poco menos que llegó de repente, ¿cómo se ha dado esa parte de formación? Y si había diferencias también, porque mencionabas la retirada de abejas también, ¿no? Sí.
imagino que si ha habido que dar esa formación es porque hay una diferencia notable entre unas y otras. A ver, para empezar, las abejas no se matan. Las abejas se trasladan de sitio, ¿vale? Los nidos de avispa asiática se inactivan, se matan las avispas que están dentro del nido, ¿no? Es un poco la mayor diferencia. Como todo en los bomberos cuando tenemos dudas llamamos a más bomberos, ¿no? Y sí, a compañeros... O sea, que no es solo cosa de la ciudadanía en general. Efectivamente. A otros compañeros que llegaron las avispas antes que nosotros, pues nos pusimos en contacto con ellos. Aquí vino también en un primer momento Lola Andrade, que es un experto en velutinas, nos dio la primera formación que nos valió un montón y luego la formación fue evolucionando desde lo que es el tratamiento en sí, de cómo funciona la velutina, hasta el protocolo propio de intervención para intentar gastar la mínima cantidad de insecticida posible, el tener formación en primeros auxilios también en caso de tener una picadura nosotros, llevamos un botiquín siempre con nosotros, no sé, la formación como en todo, primero vamos a quitarnos del paso y hacerlo más o menos, bueno, seguro y tal, pero luego intentamos ser lo más profesionales posibles a la hora de ir a retirar un nido, ¿no? Vamos en ese camino. ¿Cuáles son los principales riesgos que afrontáis, claro, al ir a una retirada como esta? Pues los riesgos son dos. En primer lugar, no caernos. Siempre llevamos, aquí en el parque todos los años se dan varias ediciones de cursos de rescate en altura y esos conocimientos con el material que tenemos pues los utilizamos cuando nos subimos una escalera a un 7º piso, el bombero es lo primero y no se puede caer. Eso es lo principal, ¿no? En el caso de que a la hora de intervenir en el nido pues recibamos una picadura, empieza pues el protocolo sanitario, digamos, ¿no? Y en el caso de tener una picadura, pues un poco los pasos, si es local, dolor, enrojecimiento y tal, pues hielo y tal, y si es algo que no es en el sitio de la picadura, que se produce a lo mejor vómitos, mareo, una pérdida de conocimiento o que salgan a lo mejor sarpullidos en otra zona distinta donde está la picadura, entonces ahí sí que se nos ponen las orejas de punta y porque esa persona está teniendo un problema grave y entonces, llevamos adrenalina, llamamos a 112, al 061 en este caso, para que nos den ellos también unas pautas, para intentar agilizar lo antes posible una ambulancia hasta el punto donde estamos nosotros y estas picaduras también se producen, porque a veces, pueden traspasar, hay alguna avispa que es un poco, a lo mejor, porque tiene el hijo más grande de la cuenta y sí que puede traspasar a lo mejor en la zona de guante o algo, y ya ha ocurrido alguna vez, pero intentamos estar preparados sobre todo para estas dos cosas, que no haya un problema de caídas de los bomberos y por otra parte pues el tema sanitario, ¿no? Y Rama, ya por último, un par de consejos a la población en general cuando identifican o creen haber identificado un nido de avispa velutina. A ver, si nosotros vemos un nido de avispas, lo primero es no acercarse. Yo un poco comparo los nidos de avispas a nuestras casas, ¿no? Si tú te acercas, si alguien tiene, por ejemplo, una casa con una finca, con un cierre, y alguien salta ese cierre, nosotros pensamos que alguien viene a no hacer nada bueno, ¿no? Entonces a lo mejor nos ponemos agresivos, ¿sabes? Entonces ese cierre que digo yo de una casa, pues serían 5 metros sobre 5 metros, ¿no? La avispa a partir de 5 metros, cuando alguien se acerca a esos 5 metros, siente amenaza, ¿no? Y ella se defiende. O sea, hay unas vigías fuera del nido que avisan a las compañeras que están dentro y salen a defenderse, ¿no? ¿Qué hacer? No acercarse al nido. Avisar al 112 y que se inicie el protocolo de retirada, ¿no? Ya el mismo día, incluso, se irá seguramente a retirarlo ese mismo día o el día siguiente. Y en el caso de que veamos que se nos acerca mucho, pues lo que no debemos de hacer es mover los brazos rápido, porque estamos llamando la atención, ¿vale? Separarse poco a poco sin correr, porque ellas también nos van a identificar y van a ir detrás de nosotros. Y lo más importante, como siempre, es la prevención. Si localizamos un nido, obviamente, incluso a los niños, hay que explicarles que no se deben de tirar una piedra, que no tirar un palo, no darle un balonazo, y llamar a los servicios de emergencia para que lo retiren. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, por la explicación y que vaya bien la jornada de hoy, que imagino yo que como en estas pasadas, alguno que otro habrá que retirar también. Pues seguramente tengamos algún nido para retirar. Sí, muchas gracias a vosotros. Donde pongo el ojo, pongo.
Tengo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Sol Optical. Caza tu recompensa. En Coruña, en Style Outlets, 4 Caminos, Las Cancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Reestrenar coche nunca ha sido tan fácil. Llévate un Hyundai seminuevo desde 149 euros al mes sin entrada. ¿A qué esperas? Este verano reestrena coche con las mejores condiciones. Te esperamos en Iupersa Finisterre Motor. En A Coruña, Polígono de Agrela. En Ferrol, Polígono de Agándara. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. El concurso de saltos internacional Longines Global Champions Tour llega a Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven un año más al Centro Hípico Casas Novas para dar el mejor de los espectáculos deportivos. Ocio y entretenimiento para todas las edades. Zona infantil con talleres y pony park. Vilas comercial, apuestas solidarias, jazz en directo y mucho más. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 14 al 16 de julio en el Centro Hípico Casas Novas. Junio es el mes del Lexus UX. Solo este mes estrena tu Lexus UX híbrido autorrecargable por 299 euros al mes y con entrega inmediata en Lexus Coruña. Ven a vernos, tenemos un regalo para ti. Te regalamos 500 euros sobre la tasación de tu coche. Estrena Lexus en el mes del UX de Lexus Berogán, Coruña, Avenida das Mariñas 288, Perillo, Oleiros. Es tiempo de Coruña Científica y en la última semana de cada mes le hacemos un hueco a la inteligencia artificial. Y precisamente esta mañana leí en La Opinión a Elena Ocampo, escribía sobre las bondades de la inteligencia artificial en el diagnóstico genético en Galicia, puesto que el Sergas va a adquirir una herramienta que va a cortar los tiempos, cruzando datos de las historias clínicas de los pacientes. Son acciones que en realidad consumen muchísimo tiempo y muchos recursos de personal, y esto provoca pues, que los diagnósticos no se den con la celeridad necesaria. Es una herramienta que según leíamos ahora mismo no existe, y la Fundación de Medicina Genómica, que depende del Sergas, es quien va a impulsar la investigación, prometiendo a sus desarrolladores la posibilidad de usarla comercialmente, también de patentarla. Como decíamos, otra de las muchas bondades de la inteligencia artificial y otra de sus múltiples aplicaciones en la sanidad. Y eso nos ocupa esta mañana porque ayer mismo en el CHUAC, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, se hablaba de inteligencia artificial en la cardiología. Nos vamos hasta allí y nos atiende el doctor José Manuel Vázquez, que es jefe de cardiología del Complejo Hospitalario. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Cuáles fueron, a grandes rasgos, las claves de lo expuesto ayer por sus compañeros en el hospital? Bueno, se hizo el doctor, el jefe de servicio del Hospital de Salamanca, Pedro Luis Sánchez, bueno, pues tuvo la amabilidad de venir a contarnos las experiencias en las que están trabajando en algunas herramientas de inteligencia artificial orientadas al diagnóstico y al manejo de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hizo primero una revisión de qué diferentes formas funcionan estas herramientas y en qué se pueden utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre esto giró su disertación, ¿no? Vemos que en el caso de la medicina genómica pues también se van esos adelantos a por el diagnóstico, y el diagnóstico precoz es importante, desde luego, en los problemas cardíacos, ¿no? Tanto graves como leves. Claro. Un punto en el que estas herramientas pueden ayudar mucho es en el análisis de datos, ¿no? Y sobre todo de grandes cantidades de datos de diferentes procedencias, ¿no? Tanto genéticos como clínicos, de imagen, etcétera. Algo que consumiría muchísimo esfuerzo humano, no solo ya el analizarlos, que también, pero incluso el recogerlos, poderlos recoger con el suficiente detalle, pues estas herramientas pueden ayudar muchísimo en ese proceso, ¿no? Cuando nos dice de imagen, ¿a qué se refiere? ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial a ese proceso? Bueno, uno de los campos en donde estas herramientas de inteligencia artificial están bastante adelantados y muy orientados es a todas aquellas pruebas en las cuales se estén analizando imágenes, ¿no? Estas herramientas pueden analizar
una imagen de un ordenador, de una fotografía, pues píxel a píxel, ¿no? Y una vez que, digamos, aprenden qué significa cada hallazgo, pueden incluso tener un nivel de detección y de análisis incluso más sensible que el ojo humano, ¿no? Entonces, ahí nos pueden ayudar mucho. A nosotros también, concretamente, en el área de cardiología, pues a realizar mediciones que se realizan de forma automática y de un modo bastante preciso. O sea, todos esos campos pueden ayudar, pero más allá de esto, pues también se están incorporando en la parte de pues histología, análisis patológicos, imágenes radiológicas, etcétera. En el caso de su departamento, ¿podrían, por ejemplo, llegar a prever con mayor previsión quién debería someterse a una intervención por riesgos? Ver cuáles son los riesgos de una persona analizando todos esos datos. Bueno, en eso es en lo que se trabaja. Nosotros ahora mismo tenemos información ya sobre eso. Hay escalas de riesgo quirúrgico, etcétera. Eso lo tenemos. Es verdad que estas herramientas, analizando un mayor conjunto de datos, podrían personalizar muchísimo más los riesgos. Eso es cierto, ¿no? Y esa es la expectativa que tenemos en el futuro, de que analizando todos los datos de un paciente nos puedan llevar a personalizar mucho más el riesgo para ese paciente, ¿no? Ahora mismo lo que disponemos son escalas de riesgo que se han extraído después de analizar datos de un grupo importante de pacientes, pero bueno, que al final son una serie de datos bastante genéricos, pues la función renal, el tipo de cirugía que es, digamos, con aproximadamente unos 10 parámetros nosotros podemos decir si el paciente tiene un riesgo muy alto o no de someterse a una intervención. Estas herramientas, claro que podrían llegar, esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Pero bueno, veremos después qué ocurre. Claro. Podrían decirnos con más precisión el riesgo para esa persona. Y bueno, ahora el reto donde está es en probar que eso funciona, si nos ayuda o no nos ayuda, porque al final estas herramientas lo que van a ser es una herramienta de ayuda a los profesionales, ¿no? Si nos ayuda o no nos ayuda, o si nos ayuda o nos sustituye. En su departamento hay reticencias por si llegado el momento el rigor de este tipo de tecnología sustituye su trabajo, porque dejaríamos de lado el error humano, claro. Sí, bueno, nosotros yo no he detectado ninguna reticencia ni he escuchado a ningún compañero sentir ningún temor porque estas herramientas estén ofreciéndonos cada vez más información, ¿no? No, es más bien justo al contrario. Yo creo que nosotros nos apoyaremos en el resultado de estas herramientas. Al final, el acto médico no es puramente un acto de científico, de análisis frío de ciertas variables y tal, ¿no? Hay que tener en cuenta cada persona y una serie de cosas, y esto yo creo que no se puede sustituir. Lo que sí nos va a dar es más información y sobre todo, pues a lo mejor, no sé, incluso nos podrá avisar de ciertas cautelas, ciertos riesgos que a lo mejor ahora no somos tan conscientes, ¿no? Pero yo creo que nos va a ayudar en nuestro trabajo más que otra cosa, ¿no? sí, esas posibilidades de error médico que existen también puede ayudarles a disipar ciertas dudas ya, que no dependa tanto de ustedes, que al final es un gorro también, poniéndonos en su lugar. Sí, claro, por supuesto. Claro que puede ayudar a evitar errores médicos, a evitar confusiones, a evitar olvidos, a hacerte más consciente sobre ciertos, digamos, detalles o peculiaridades del paciente que nos eviten ponerlo en riesgo, claro que sí. Lo que vemos es que están en eso, que están en constante formación y divulgación entre unos hospitales y otros. Esto la verdad es que nos reconforta de alguna manera saber que están ahí poniéndose las pilas constantemente, doctor. Sí, bueno, esto es absolutamente necesario. La medicina es algo que se mueve constantemente. El conocimiento aplicado al área médica todos los días tenemos artículos nuevos y tal, y el progreso, claro, que va ocurriendo. Todas las herramientas se aprovechan en medicina bastante rápido, o sea que siempre tratamos de incorporarlas porque, bueno, es un campo muy sensible, ¿no? José Manuel Vázquez, jefe de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, muchísimas gracias por atendernos, hacernos un hueco en su mañana para explicarnos un poco todo esto de lo que no tenemos tanto conocimiento. Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Gracias. Un saludo.
Y nos falta agradeceros a vosotros la escucha y emplazaros a mañana. Nos vamos a la Universidad Intercontinental de la Empresa y eso esperamos. Hasta entonces. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. De ver en Vox a un peligroso partido con el que no se puede pactar. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. A sentarse a negociar la investidura, mostrar sus respetos a la formación de Abascal y borrar de un plumazo cualquier referencia crítica. No voy a valorar lo que es cada partido. Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Ahora, en estos días, volveremos a sentarnos. Le he transmitido a la presidenta de la Asamblea que quiero ser candidata a esa investidura, pero lógicamente me gustaría presentarme con los apoyos de Vox. Es la misma persona, es la popular y candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, que recoge cable, sucumbe a las presiones internas y se remanga ya para alcanzar un acuerdo que le permita ser investida presidenta en aquella comunidad. De dique de contención de la ultraderecha a candidata, lo acaban de escuchar, abierta a todo. Guardiola asume la posición de Pactos de Génova, refrendada hace unos minutos por Feijóo en Valencia, junto a Carlos Mazón, artífice del primer gran pacto con la ultraderecha tras el 28M. Lecciones de pacto no vamos a recibir ninguna. Que no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Gobernaremos para todos en los gobiernos de las comunidades autónomas, como va a hacer Carlos Mazón para el conjunto de la población de la Comunitat Valenciana. Feijóo, aquí en la presidencia del Senado, da un plazo de 7 días para que aclare el sobresueldo que recibe del partido. La presidencia socialista de la Cámara Alta le pide al presidente del Partido Popular que actualice ya su declaración de ingresos que Feijóo, recordemos, se negó a aclarar a preguntas de Aimar la semana pasada aquí en Hora 25. 2 de la tarde y 2 minutos en Moncloa, Consejo de Ministros en marcha, consejo que acaba de dar luz verde al decreto del llamado escudo social, decreto que además de la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos o de las desgravaciones por la compra de un coche eléctrico, suma también varias medidas destinadas a la conciliación que se cayeron de la llamada Ley de Familia que redactó en su día Unidas Podemos. Mariano Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los nuevos permisos parentales de cuidados familiares entrarán en vigor mañana mismo, según acaba de anunciar en un vídeo en las redes sociales la ministra Belarra, que no está compareciendo tras el Consejo de Ministros para explicarlos por segunda vez consecutiva. Son medidas que estaban en su ley de familias, una norma que no llegó a aprobarse en el Congreso por el adelanto electoral y porque sufrió muchos retrasos de los que Podemos culpó al PSOE. Ahora el Gobierno los mete en ese decreto ómnibus después de que Feijóo empezara, por cierto, la semana con su programa de ayudas a la familia y permisos de conciliación. La ministra Nadia Calviño acaba de aludir muy por encima de ellos como una obligación de transponer una directiva europea. 2 de la tarde y 3 minutos, 2 cuestiones que hasta ahora les avanza la SER. La primera, la denuncia, la declaración del policía contra la cantante Rocío Saiz en Murcia. La gente escribe que se descubriera sus pechos era un límite que no se podía cruzar. Ampliamos, Miguel Ángel Campos. Atestado del inspector de Murcia, al que ha accedido en exclusiva a la SER, 3 páginas en las que el agente detalla cómo decidió actuar cuando la cantante descubrió su pecho. El agente escribe, ese límite no se podía cruzar, literal. Decide denunciarla por exhibicionismo, a pesar de que no identifica a menores o personas con discapacidad que requieran de especial atención entre el público. A favor de la cantante, el policía concede que los hechos se han realizado dentro de un espectáculo cuyo fin no era satisfacer pulsiones sexuales de la denunciada. Añade además que aparentemente ésta se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como desde la perspectiva de quien suscribe, de nuevo literal, de algún tipo de droga tóxica. A las 2:30 ampliamos esto y también esta noticia que hasta ahora les avanzamos en la SER, noticia de la que está pendiente el sector del taxi en su guerra con Uber y Cabify. El Gobierno traslada a las comunidades la gestión
y también el número de licencias máximas VTC que podrán permitirse por cuestiones medioambientales o de gestión de tráfico. Ampliamos con Pablo Anzola. Sí, el Gobierno propone legislar en 2 caminos para evitar el aluvión de nuevas licencias VTC. Primero, y para alinearse con la última sentencia europea, las licencias estatales y autonómicas van a poder limitarse por motivos de contaminación y de tráfico. Y segundo, sobre las licencias urbanas, las que están normalmente en el foco de la discusión, van a quedar en manos de lo que dice el estatuto de cada autonomía. Esto supone, por ejemplo, que en Madrid el mando lo va a tener la comunidad, en Barcelona, sin embargo, será el ayuntamiento quien tenga la última palabra. Y esta es la foto del día en la Plaza de las Catedrales del Kremlin. Putin junto a su ministro de Defensa tras el motín del grupo Wagner. Respaldo a su ministro y también a las Fuerzas Armadas que, ha dicho, evitaron una guerra civil. Ustedes protegieron el orden constitucional, salvaron nuestro país de conmociones, detuvieron una guerra civil. A las 2:30, Pablo Morán nos contará el malestar que hay en algunos círculos del ejército ruso por esa especie de indulto que Putin ha concedido a los mercenarios que han decidido integrarse en las tropas del presidente ruso. Vamos ya en este punto a la redacción de informativos de la SER. Julio Guerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En el barrio de Salamanca, en Madrid, acaban de terminar de retirar la famosa lona de Vox, esa en la que una mano con la pulserita con la bandera de España tira a la basura la insignia feminista, la bandera LGTBI. La Junta Electoral le dio a la extrema derecha 24 horas para retirarla y ya están haciéndolo. Un sonido que nos manda el compañero de Economía, Edu Hernández. Son los funcionarios de la Inspección de Trabajo que están en huelga indefinida y que esta tarde decidirán si continúan con ese paro. Denuncia Casal. Espera, el gobierno está incumpliendo el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. Seguimos en alerta por calor. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó. Hoy las temperaturas suben menos que las últimas jornadas, pero aún así va a hacer mucho calor durante toda la tarde. Máximas de 35 a 40 grados en todo el interior peninsular, también en cotas bajas de Canarias. Por encima de los 40 en algunas poblaciones cercanas a los ríos Guadiana y Guadalquivir. En el Mediterráneo, máximas alrededor de los 30 grados, con marcada sensación de bochorno